Buenas noches con todos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro espacio de formación docente en diseño universal para el aprendizaje. Como sabemos, este espacio es posible gracias a la Asociación Ainimundo en alianza con la UGEL 01. Y antes de empezar nuestra sesión de hoy, es importante recordar un poquito lo que abordamos en la sesión anterior. Recordemos que en la sesión anterior desarrollamos el tema sobre las redes de reconocimiento de la pauta DUA, las que están referidas al qué del aprendizaje y por tanto implica ofrecer diversas opciones a nuestros estudiantes para que accedan y comprendan la información. En este sentido es necesario poner en práctica el uso de diversos formatos para presentar la información, pero también considerar los diversos canales. Hoy en nuestra sesión desarrollaremos el tema las redes de expresión y acción que están referidas al cómo del aprendizaje. Y esta vez nuevamente nos acompaña Jessica Susana Ramos. Como ya sabemos, ella es especialista de lenguaje y aprendizaje, coach educativa y de TDAH. Jessica, bienvenida a nuestro espacio nuevamente y vamos a dar inicio con el desarrollo de esta sesión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Felices de poder estar acá nuevamente, este espacio colaborativo de aprendizaje, y me permiten que voy a poder compartir lo que vamos a trabajar hoy día. Ok, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me presento como ya lo han hecho, mi nombre es Jessica y vamos a trabajar hoy día nuestra tercera red llamada las redes estratégicas, y como muy bien lo ha dicho Yesenia, vamos a hablar sobre el cómo del aprendizaje. Desde esta perspectiva, desde este marco de trabajo poderoso que es conocido como DUA. Y como siempre, vamos a darle un propósito a este espacio, así que te invitamos a escribir lo que deseas llevarte hoy en este espacio, ¿no? ¿Qué te resuena, ¿no? ¿Qué palabra te activa para poder tomar la decisión y poder trabajar hoy esta meta personal a la cual te vas a llevar para poder aplicar en tu quehacer pedagógico? Entonces te invito a que tú puedas escribir en un papelito, en tu teléfono, donde te dé sentido qué es lo que deseas llevarte el día de hoy. Siempre pensando en este propósito. Y un poco retomando estas ideas que trabajamos las sesiones anteriores, vamos a tener estas preguntas o este recordar, estos saberes previos de lo que vimos la sesión pasada. Y hablábamos sobre las redes justamente de reconocimiento, ¿no? Que permiten identificar la información, miren, para luego procesarla y comprenderla. Entonces, esto es muy importante porque cuando hablamos de estrategias desde este enfoque o de este marco de trabajo DUA, siempre tienes que darte cuenta que para que la información sea accesible, primero hay que ver cómo está llegando la información, cómo mi estudiante la procesa y cómo la está comprendiendo. Y qué requiere, qué apoyo requieren para que eso se efectivice. ¿Okay? También hablamos sobre la importancia de identificar que el cerebro va creando estos patrones de reconocimiento relacionados a los sonidos, las voces, las letras, ¿no? Los conceptos. Por lo tanto, es necesario que para activar esta red de reconocimiento debemos usar diferentes o múltiples formas de presentar la información a través de diferentes canales. Recordando siempre este concepto de variabilidad, ¿se acuerdan? De que el cerebro de cada uno de nosotros procesa la información de diferente manera. Entonces, lo dejo ahí como para retomar estos elementos que vimos la sesión pasada y que es importante considerarla porque finalmente, por una situación de estudio, separamos las redes, pero en una situación de aprendizaje, nuestros estudiantes o las actividades que vamos a proponer en una situación de aprendizaje, estas se van trabajando de manera interrelacionada, ¿no? De manera integral.
Pero queríamos, antes de iniciar lo de hoy día, recordar estos datos que consideramos que es importante. Entonces, vamos con nuestra ruta del día de hoy. Siempre considerando cuáles son los elementos a lo que vamos a recorrer el día de hoy. Y si es en una sesión de clases, fijar claramente cuál es esa meta y cuál es esa trayectoria que el día de la sesión vamos a recorrer con nuestros estudiantes, de manera ingeniosa, de pronto, o dándole sentido a esos intereses que ellos tienen. Entonces vamos a hablar justamente de conceptualización, de estrategias y de práctica reflexiva. ¿Ok? Entonces los invito un poco a recorrer este viaje juntos. Entonces, vamos a hablar sobre un primer elemento. Siempre es importante el marco teórico, el marcar, darle sentido a este aspecto teórico para poder aplicarlo. ¿Y qué vamos a referirnos hoy día? Vamos a hablar de estas redes efectivamente estratégicas, recordando también que hablamos de primero estas redes afectivas, cómo desde el vínculo voy conociendo a mi estudiante, voy también conectando con sus características, pero sobre todo sobre sus intereses, y finalmente voy dándome cuenta qué es lo que necesita para poder brindar los apoyos y pueda él comprometerse en ese proceso dentro de su funcionalidad. Pero también hablamos de esta red de reconocimientos, sobre el acceder a la información, procesarla y comprenderla. Ahora viene esta red estratégica, ¿cierto? De acción y expresión. Entonces, esta red, ¿no? Lo que va a hacer es básicamente cómo vamos a empoderar a mi estudiante dentro de su funcionalidad para que él pueda expresar lo que ha ido aprendiendo a lo largo de estas situaciones o estos espacios de aprendizaje. Y para ello vamos a tener en consideración algunos elementos y hablar de este cerebro prefrontal. Recuerda que el DUA tiene sus bases en la neurociencia y tenemos que comprender cómo ese cerebro va aprendiendo, respetando esa variabilidad, pero cómo aprende con mayor sentido. Entonces, hablamos de este cerebro prefrontal que tiene que ver también con este color característico de lo que presenta el DUA, y hablamos qué pasa sobre este cerebro prefrontal. Evolutivamente es el que se desarrolla de pronto más tardíamente. Hay también, a nivel prefrontal, las conexiones neuronales van tendiendo, hay mayor conexión en la medida que la persona, que el individuo pueda interactuar con experiencias que enriquezcan su proceso social, de aprendizaje, vincular. ¿M? Ante más experiencia con sentido, mayor número de conexiones neuronales se van a desarrollar. Acá también está muy enfocado, se pone mucho foco a hablar sobre cómo este cerebro va a usar esta emocionalidad, esta regulación, cómo va a usar este lenguaje, pero para demostrar cómo va a ir aprendiendo y cómo va expresando de diferentes formas sus procesos de aprendizaje, que se ve reflejado, obviamente, desde el lenguaje, pero a través de las conductas, ¿cierto? También ahí nos hablan sobre esta palabra importante en todo proceso de aprendizaje que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Es decir, estas herramientas que necesita la persona para poder enfocarse, para poder reconocer y recordar la información, para poder planificar y finalmente autorregular mi emoción para llegar a la meta, ¿no? Estas funciones ejecutivas que necesita cualquier persona para poder enfocarse, persistir, lograr y aprender, ¿no? Lograr ese objetivo. Efectivamente, los primeros 5 años de vida son cruciales e importantes para el desarrollo de estas funciones. Y cuando hablamos que son cruciales e importantes, es cuando hablamos que desde la base del hogar, estas experiencias que tienen los padres tienen que estar enfocados justamente a este enfoque, a esta atención, a este trabajo de memoria, memoria a largo, a corto plazo, a
encontrar caminos para llegar a esta meta y finalmente en este camino aprender que me voy a frustrar, aprender que de pronto puedo encontrar otras formas para solucionar, pero finalmente llegar a la meta. ¿Mm? En cualquier situación. De la misma manera también, estas funciones ejecutivas se pueden entrenar y se deben entrenar no solo desde el hogar, sino también en este espacio social que es la escuela. Y que de seguro este cerebro que va a ir interactuando a lo largo de y va a ir creciendo, también va a ir entrenando conforme vaya creciendo y conforme lo reten también a través de los desafíos en la escuela, los desafíos en situaciones sociales, los desafíos en situaciones de universidad, las situaciones en situaciones laborales, etcétera, etcétera. Esto es a largo plazo, ¿no? Pero finalmente, aquí tenemos que considerar que para lograr que mi estudiante pueda tener estrategias para resolver situaciones, tenemos que desde el primer momento poder identificar las funciones ejecutivas para poder reconocerlas y entrenarlas a través de las diversas situaciones que vamos a generar en la vida de mi hijo, de mi estudiante a lo largo de su trayectoria de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí palabras claves, funciones ejecutivas, que están pensadas en este cerebro, especialmente en la parte prefrontal. ¿Y esto por qué es importante conocerlo? Porque recuerden que el DUA tiene como base la neurociencia. Un poco más para reconocer qué son funciones ejecutivas, que ustedes ya la conocen, y que vamos a básicamente recordarlas. ¿Qué son? Son actividades mentales complejas necesarias para lograr cualquier meta que se proponga en la trayectoria de aprendizaje de un estudiante. En este caso, son necesarias ¿para qué? Para planificar, organizar, guiar, revisar, autorregularnos también, evaluar lo que estamos haciendo, adaptarnos a las situaciones a pesar de los obstáculos, las barreras, limitaciones que se puedan generar para poder funcionar mejor en un entorno. ¿Okay? La pregunta es, se deben trabajar, se deben entrenar? Sí, ¿no? Esto es una tarea que todavía en los espacios formativos de nuestros niños, en las escuelas, tenemos que trabajar, y no solo en las escuelas, sino también en cualquier espacio, en el espacio universitario también, donde si somos conscientes que debemos desarrollar estudiantes más autónomos, que tengan la capacidad de resolver situaciones, ¿qué tanto estamos acompañándolos a que puedan dar el sentido que para resolver una situación hay elementos, ¿no? En cuanto a habilidades personales que debemos trabajar? Es si yo voy a construir una torre que me han definido como desafío en mi escuela, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué formas tengo para llegar a ese objetivo que me han planificado, ¿no? Que es hacer una torre de ciertas dimensiones, de ciertas formas. ¿Qué va a pasar si no me sale? Si me frustro en el proceso, ¿no? ¿Qué va a pasar si la pieza no encaja o se cae, ¿no? ¿Cómo puedo ir desarrollando también ese grado de interés en lo que estoy haciendo, a pesar de que de pronto no sea tan fácil la tarea que me están planteando, ¿no? Entonces, es importante considerar que para lograr aprendizaje, estas habilidades estas funciones que se convierten en habilidades, capacidades y finalmente competencias más adelante, son necesarias trabajarlas y entrenarlas, ¿no? Mucho más en las escuelas donde los estudiantes van dándole sentido a su proceso de aprendizaje. Y vamos a darle un ratito eso. Aquí algún cuadrito que nos permite de pronto, de manera mucho más visual, hablar sobre estas funciones ejecutivas, ¿no? Cuando hablamos de esas funciones ejecutivas, estamos hablando de acción finalmente, sí, de acción, de activación, sí, porque me brindan un desafío y tengo que pensar en cómo voy a actuar, ¿cierto? Las emociones, porque son parte de la regulación, ¿se acuerda que hablamos también al inicio de las redes afectivas?
Para lograr la meta, nuestros estudiantes cada vez tienen que conocer y reconocer, ¿no?, cómo vamos a manejar estas emociones frente a una situación que probablemente no sea tan grata, pero que tengo que aprender a resolver, ¿no? También hablamos de este esfuerzo sostenido, ¿no? Si yo tengo un desafío para mi estudiante, ¿cuáles son los recursos que le enseño a él para lograr que pueda mantenerse en la actividad? Pero para eso me va a demandar un esfuerzo. El enfoque, que es básicamente uno de los primeros elementos que está relacionado con la atención, ¿no? Y la memoria, que a veces lo hemos ido dejando de lado, ¿no? Pero que es una función muy importante porque definitivamente nos ayuda a recordar elementos, ¿no?, que son parte también de poder tener estos aprendizajes previos. Y que hay formas también diferentes de poder trabajar. Si ustedes ven, miren todos los elementos que tenemos. En la activación, organizar, planificar, activarse. Memoria, la memoria de trabajo y el acceder. Pueden haber muchas, pero estamos colocando algunas que nos pueden dar más sentido en el quehacer pedagógico. El enfoque, que tiene que ver con atención en general, pero miren todos los procesos que hay. Focalizar, mantener y alternar mis niveles de enfoque para lograr realmente que yo pueda atender, ¿no?, a un estímulo, a una experiencia, etcétera, etcétera. Hablamos también de este esfuerzo sostenido, ¿no? Un estado de alerta, ¿no? Imagínense un salón, ¿se acuerdan cuando hablamos de las redes afectivas? Acuérdense que todo se complementa. Un salón donde de pronto el clima social, ¿no?, no es el mejor, el sistema de alerta de una persona va a estar de repente muy alta, que el niño va a estar muy preocupado en lo que está pasando más que enfocarse en una determinada situación. O ese estudiante que de pronto no siente que logra aprendizaje, no tiene esa sensación de logro, también tiene que ver qué tanto él puede esforzarse ante un desafío cuando él siente que realmente no lo está logrando o no lo va a lograr, ¿no? Entonces hablamos también que este esfuerzo sostenido tiene que ver también con este estado de alerta, ¿no? Mantener el esfuerzo, ¿no? El ritmo de velocidad. Imagínense los estudiantes que tienen una condición asociada a discapacidad, ellos tienen su propio proceso y tenemos que acompañar también a que ellos vayan entendiendo dentro de sus formas de comunicarse que todo tiene un proceso y que eso es válido también. Las emociones, ¿no? El manejo de la frustración y modular las emociones para lograr, ¿no?, autorregularse y lograr la meta. Y la acción, que finalmente es, logré la meta, pero de pronto hay elementos que hubieran sido mejor hacerlas, y por eso hablamos de este monitoreo también. Entonces, si vemos el espectro, nos damos cuenta que las funciones ejecutivas tienen un peso importante en el desarrollo de un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es importante ir comprendiéndolo para darle sentido a lo que vamos a ir presentando. Hasta ahí. Vamos avanzando cualquier situación, me escriben en el chat y lo vamos conversando. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cuáles son? De hecho que son muchas, ¿no? Hay algunas muy importantes que ustedes también en toda esta bibliografía pueden ir encontrando, van a encontrar algunas, pero realmente son muchas, ¿cierto? Hablamos de esta memoria de trabajo, ¿no? Del nivel de organización, qué tanto exigimos a nuestros estudiantes, ¿no?, que mantengan un nivel de atención cuando de pronto no hay una organización para que ellos inicien una actividad, ¿no? Hablamos de la planificación, hablamos de priorizar también. Los estudiantes tenemos que ir enseñándoles que hay situaciones donde vamos a tener que ir a darle más peso a una situación que la otra o a tomar mejores decisiones. La atención sostenida, tolerancia al estrés, inhibición de respuesta, hablamos del desarrollo de voluntad también, ¿no? Flexibilidad, esta flexibilidad de pensamiento que es importante trabajarla, ¿no?, con tantos cambios que tenemos ahora, manejo del tiempo, iniciación a la tarea, autorregulación, esfuerzo sostenido, metacognición, control de emociones. Si uno
empieza a darle un barrido a todos estos elementos, nos damos cuenta que de pronto son muchos, ¿no? Y que todos estos elementos se van relacionando, ¿no? Y se van interconectando en la medida que lo trabajemos como parte de actividades permanentes en el aula. ¿Qué otros elementos tenemos aquí? Ya dándole una mirada más aterrizada a el quehacer pedagógico, ¿no? Tenemos aquí un esquema de unos profesionales que nos van hablando sobre la importancia de las funciones ejecutivas en el aula y cómo estos elementos, de pronto, ¿no? Estos elementos son necesarios considerarlos porque, claro, tienen un impacto en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué hablamos de estos elementos? Porque eso está muy relacionado a las redes de estratégicas, porque finalmente es cómo empoderamos al estudiante para que tenga recursos para ellos, para que puedan ellos resolver situaciones, respetando su proceso, pero reconociendo que cada estudiante tiene una funcionalidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos que hay dificultades, limitaciones, interferencias, ¿no? En todas estas funciones ejecutivas, o no las consideramos trabajar dentro del aula, puede haber un impacto importante en los procesos, sí, y tenemos. Puede haber un impacto en la comprensión lectora, claro, porque para poder leer tenemos que tener un grado de organización, de memorizar, de distinguir palabras, de automonitorearse. Leo el primer párrafo, el segundo, pero vuelvo al párrafo a recordar la información, ¿cierto? A la organización de trabajos, a la capacidad para trabajar en equipo, a la escritura, a resolver problemas matemáticos, a resolver situaciones como exámenes o alguna situación que nos genere algún desafío, ¿no? Y capacidad también para resumir. Muchos elementos que están muy ligados a estos procesos de aprendizaje en el aula, ¿no? Respetando, como siempre decimos, respetando y reconociendo estas particularidades o esta funcionalidad, ¿no? Entonces, miren todo ese impacto que puede generar, ¿no? Cuando realmente no reconocemos la importancia de estos elementos o cuando de pronto no las trabajamos como parte también de un desarrollo dentro de nuestras sesiones de clase o como actividades permanentes dependiendo la organización de cada uno de nosotros. Así como hemos ido trabajando las sesiones anteriores, hemos hablado también, ¿no?, sobre esta parte teórica, pero también les vamos a dar algunas consideraciones o unos ejes que son parte importante de poder darle sentido a estas redes estratégicas que tienen que ver con la acción y expresión, es decir, cómo empoderamos a los estudiantes a brindarles recursos para resolver situaciones, ¿no? Desde las más simples a las más complejas, recordando siempre, me van a escuchar siempre hablar sobre funcionalidad, porque estamos hablando de brindar opciones para todos nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad o estudiantes que no necesariamente tienen una condición, pero sí tienen una necesidad de apoyo emocional, conductual, de aprendizaje, ¿cierto? Hablamos de diversidad. Y cuando hablamos de justamente empoderar a través de acciones para que nuestros estudiantes aprendan a reconocer qué recursos tienen ellos para resolver los desafíos que vamos presentando en su proceso, vamos a hablar de algunos ejes que consideramos que pueden ser poderosos para ustedes al momento de diseñar o tomar decisiones en su quehacer pedagógico. Hablamos de este coaching educativo, que tiene que ver básicamente con permitir establecer metas a los estudiantes, ¿no? Para lograr estas metas vamos a definir qué acciones necesitamos realizar para esa meta, pero también vamos reconociendo que en la medida que ellos puedan saber las acciones que tienen que realizar para llegar a la meta, en este proceso estamos trabajando también la metacognición, porque hacemos preguntas abiertas y poderosas
que ayuden no a darle yo la respuesta al estudiante, sino más bien a generar en ellos una reflexión. Recuerden que hablamos de regulación para llegar a justamente que nuestros estudiantes cada vez le den sentido a su proceso. Ellos tienen que aprender a reconocerse, ¿cierto? Pero para lograr validar lo que ellos están haciendo, estas preguntas poderosas que tienen que ver con las preguntas de reflexión para ver si están llegando a la meta, sin dejar de validar el proceso o las acciones que han ido trabajando dentro de estas preguntas poderosas pueden ser interesantes. Y por eso hablamos de fijar metas y de trabajar en función de estas metas o estos propósitos de aprendizaje, que si bien es cierto pueden ser grupales, pero como ya tenemos una evaluación formativa, es importante que los chicos vayan reconociendo su proceso, ¿no? Y el coaching es una herramienta importante para darle este sentido de acompañamiento a los estudiantes. ¿Qué más tenemos en este proceso? También hablamos de un eje importante que está relacionado a estas redes, que tiene que ver con este pensamiento crítico, ¿cierto? En la medida que nuestros estudiantes tengan esta capacidad de reflexionar dentro de su funcionalidad, recordando, reflexionar, de darse cuenta qué acciones pueden usar o no pueden usar para llegar a la meta, qué acciones necesito usar para resolver un problema de matemática, ¿no? Estamos generando básicamente un pensamiento donde el estudiante se acostumbre a poder reconocer opciones para tomar una mejor decisión. Y hablamos de este pensamiento crítico que se va desarrollando a lo largo de la vida de el proceso de aprendizaje del estudiante. Perdón. Y aquí les vamos a dejar, está un poquito creo que lento, pero aquí tenemos un documento que se los vamos a dejar, que son unos estándares de competencia para el pensamiento crítico, y es bastante interesante lo que podemos encontrar en este documento, ¿no? Porque nos hablan de diferentes formas para desarrollar justamente este pensamiento crítico, que tiene que ver con sobre todo estándares, principios, desempeños, indicadores. Y ahora que hablamos justamente de los indicadores y hablamos de los diferentes niveles de desempeño, aquí nos marcan también niveles que permite o que calza con esta mirada a la atención a la diversidad de nuestros estudiantes, ¿cierto? Hemos hablado que los grupos sociales en las escuelas, en el aula, pueden tener diversos niveles de desempeño y existen, pero en función de eso también no podemos dejar de trabajar este pensamiento crítico para todos, sí, pero claro, reconociendo la funcionalidad y el nivel de desempeño. Y este es un elemento que se los voy a copiar y dejar acá, que es interesante para el que desee un poquito, para que el que desee investigar o revisar un poco más, siempre es bueno y válido. Ya. Regresando entonces a hablar del pensamiento crítico, otro eje importante que ahora se le está dando mucho más mirada y auge, ¿no? Siempre con usos de propósito de manera ética, que tengan propósitos definidos para el aprendizaje, es lo que se refiere a todo el tema de la tecnología y sobre la inteligencia artificial, que es un elemento que también no podemos dejar de manejarlo ni de discutirlo, ¿no? Y acá tenemos también otro documento de UNESCO, ¿no? El año pasado hablábamos sobre TAC, que es básicamente cómo uso la tecnología para generar conocimiento. Ahora estamos hablando, el año pasado, ahora estamos hablando, porque todo va muy rápido, hablamos de esta inteligencia artificial, ¿no? Y aquí les vamos a dejar un documento también que tiene que ver justamente con qué impacto si nosotros somos conscientes de que la inteligencia artificial puede beneficiar a los estudiantes, sí, con propósito,
con toda una serie de situaciones valorativas en cuanto a la parte ética para trabajar con los estudiantes o con toda la comunidad es importante. Es un facilitador también para nuestros estudiantes con alguna condición de discapacidad, es un facilitador, también lo es, ¿no? Entonces, simplemente lo dejo ahí, se los voy a dejar también acá, porque nos parece importante. Esto es algo nuevo, digamos, algo actual, y que acá se los vamos a dejar. Ya. Seguimos entonces. ¿Qué otro elemento importante dentro de este eje como redes estratégicas? Si ustedes se dan cuenta, son varios elementos que nos permiten buscar diferentes formas para llegar a que nuestros estudiantes logren sus metas de aprendizaje. El aprendizaje móvil, ¿no? Que tiene que ver con el uso de los teléfonos, ¿no? Cómo utilizamos estos dispositivos para facilitar también estos aprendizajes en la medida que sea funcional, ¿no? Tenemos también, hay aplicativos dentro del teléfono que pueden ser funcionales para nuestros estudiantes que tienen alguna situación de discapacidad o para cualquier persona que necesite. Cada vez hay mucho más apps que permiten facilitar el uso de pasar el texto a audio o simplemente a usar, ¿no? Toda esta parte de apps que tienen que ver con mejorar el tamaño de las letras, el fondo, el color. Hay una serie de elementos que pueden facilitar estos procesos, ¿no? Porque finalmente lo que estamos buscando es cómo activamos a través de múltiples formas estas famosas redes estratégicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas redes estratégicas, ya un poquito entrando de lleno a lo que ustedes desean escuchar, pero hay que hacer un preámbulo para poder dar más sentido a todo este entorno que ya tenemos, ¿no? Y que lo vemos como día a día, es importante para ya llegar a este punto que es mucho más concreto. Cuando hablamos de acción-expresión, miren, hablamos efectivamente del cómo el aprendizaje, o sea, cómo vamos a generar acciones, cómo vamos a generar estrategias para que el estudiante las use como parte de sus recursos propios para que aprendan a desarrollar habilidades y lograr resolver situaciones. Y es por eso que dentro de esta red nos hablan de proporcionar múltiples opciones para la acción física. Cuando hablamos de acción física es el entorno, la situación de aprendizaje a través de las actividades, es donde vamos a buscar poder brindarle diferentes materiales para que el estudiante pueda accionar, manipular, usar todas esas herramientas, como por ejemplo la inteligencia artificial, que puede ser una forma para poder crear contenidos o para poder generar imágenes reales, ¿no? En función de las palabras que yo voy colocando y que quiero que mis estudiantes puedan investigar, ¿no? Que puede ser una forma. Finalmente, la acción física, poder brindarle todas las formas de materiales que se puedan dar, físicas, auditivas, ¿no? Tecnológicas, todas las formas que podamos brindar en función de esa caracterización y de esas particularidades de algunos de mis estudiantes que requieran mayor apoyo, pero que yo le voy a brindar en esa situación de aprendizaje. Por eso hablamos de acción física. Pero más allá de eso, nos hablan sobre la expresión y la comunicación. Es, ya no solo mi estudiante va a manipular, además también estamos hablando de estas redes neuronales que hemos hablado hace poquito. Ante mayor estímulo, mayor situación de aprendizaje vivencial, hay mayor también posibilidad a que el estudiante manipule, ¿no? Concrete la situación usando todas estas partes de los sentidos, ¿no? Pero no solamente se va a quedar en eso, vamos a ir avanzando y va a usar esa capacidad de lenguaje para expresar lo que él está aprendiendo. No solo usando las palabras, sino sus formas particulares que tiene él para expresarse.
porque finalmente tenemos que ir, ¿no?, construyendo esa progresión de logros que va teniendo a través de sus acciones. Y también dentro de ver cómo activamos estas redes estratégicas están las funciones ejecutivas. Para lograr todo este proceso, pues sí, hay que determinar una meta para el estudiante, tenemos que ayudarlo a que él planifique, ¿no?, para lograr hacer esa exposición, ¿no?, usando formas que se acomode a su funcionalidad. Él tiene que saber que hay procesos, que hay pasos para llegar al logro de esa exposición, ¿no? Facilitar también los recursos que él pueda usar, ¿no? Si hay una necesidad a nivel de lenguaje, él puede comunicarse, sí, puede comunicarse. Ejemplo, ¿no? Cada vez más en nuestras aulas tenemos estudiantes que tienen una condición asociada a un trastorno de espectro autista. Y dentro de esta condición tenemos estudiantes que logran verbalizar y estudiantes que requieren apoyos para que puedan comunicarse. Y muchas veces necesitan sus apoyos visuales que ayudan y que facilitan, ¿no?, estas redes neuronales que se activan para que ellos puedan, con un apoyo visual, expresar a través de la palabra, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de facilitar la gestión de la información y recursos, es cómo este estudiante particular va a lograr este desafío que es exponer, pero usando sus formas. Yo le brindo los recursos necesarios que él requiera, ¿no? Y para todos tenemos que ir ayudándolos también a entender cómo pueden monitorear su progreso, ¿no? Muchas veces usamos listas de cotejos, muchas veces usamos rúbricas. Estas rúbricas pueden ser funcionales para todos, sí, pero de pronto, en la medida de también cómo accedemos, cómo esa rúbrica puede también ser tan funcional para aquel estudiante que deba acceder a esa situación para que él sepa lo que debe hacer, ¿no? Y cómo está haciendo esa situación, pero a través también de rúbricas que estén adaptadas a su funcionalidad, ¿no? Hablamos de un diseño, acuérdense, universal, usando diferentes formas, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que busca la acción y expresión? Busca estudiantes que sean estratégicos, que usen estrategias para solucionar las que el maestro brindó y de pronto las que dentro de su funcionalidad puedan lograr usar o descubrir o manejar o manipular, ¿no? Y hablamos también sobre dirigidos a la meta. Efectivamente, todo este proceso se va a lograr en la medida que nosotros trabajemos, emprendemos, reforcemos, promovamos espacios donde puedan desarrollarse esos aspectos, ¿no? Mirando de manera general, recuerden que hemos hablado también de esta forma horizontal, ¿no? De esta forma, perdón, vertical, ¿no? Todos esos elementos para llegar a la motivación y compromiso. Si logramos activar cada uno de estas pautas, vamos a lograr estos aprendices decididos y motivados. A pesar de que me frustro, voy a manejar mi autorregulación para lograr la meta. Pero también tengo que acceder a esa información, entenderla, procesarla. Por eso voy a llegar a que mi estudiante tenga la capacidad de querer conocer cada vez más, usando y siendo accesible a la información que él va a recibir o que va a manipular. Y finalmente, estas redes estratégicas, que es cómo voy a lograr, ¿no?, llegar a la meta y qué recursos necesito usar dentro de mis características para lograr esta meta personal. Finalmente, las redes se van trabajando de manera, ¿no?, articular. Pero no solamente tenemos que darle ojo a las metas cuando activamos cada una de estas redes, sino también a nivel vertical, sino también a nivel horizontal. Y son estos tres momentos a los cuales también tenemos que poner foco: el acceso, la construcción y la internalización, ¿no? ¿Cómo facilito para que mi estudiante pueda lograr captar el interés, ¿no?, brindarle la información por diferentes canales, usar materiales de diferentes formas? Acceso, un primer momento.
Construcción. No solamente voy a captar el interés, sino voy a lograr que él persista en la tarea hasta el final. Pero va a persistir en la medida que pueda comprender la información, ¿cierto? Pueda entender ese lenguaje, esos símbolos, ¿no? Pero además también, para la acción y expresión, es cómo usa su lenguaje de diferentes maneras para expresar lo que está aprendiendo. Y finalmente, la internalización, que va más allá, que es un proceso más complejo, ¿no? ¿En qué sentido? Que no solamente está captando la atención, manteniendo la persistencia, sino tiene la capacidad de autorregularse, que es un proceso mucho más complejo. Pero además está comprendiendo. ¿Mm? Y finalmente está logrando llegar a la meta usando toda la ruta de trabajo que yo apoyé o que yo le propuse para que lograra su meta, ¿no? O su propósito de aprendizaje. Finalmente, esto es lo que se aspira cuando uno empieza a darle sentido a este diseño universal para el aprendizaje. ¿Cómo logramos que ese concepto que yo voy a ir trabajando en mi diseño de clase pase por estos momentos del acceso, de la construcción y de la internalización, ¿no? Finalmente, para darle más foco a esta red estratégica, ¿cómo visualizamos en nuestra práctica pedagógica? Hay algunas palabras claves que quiero que te lleves para que le des cada vez más sentido y puedas reflexionar sobre lo que tú ya vienes haciendo ahora, pero ¿qué más podemos hacer cuando sabemos que tenemos una diversidad en mi aula? ¿Qué otras formas tengo que hacer? ¿Solo va a haber adaptaciones o desde mi diseño yo voy dándole más sentido a las múltiples opciones que puedo brindar, los múltiples recursos que puedo brindar para el momento de la clase, para el momento de la evaluación? Hay algunas palabras que quiero que te puedas llevar como palabras claves. Para lograr la acción y expresión, tiene que haber interacción. Es decir, que cada vez más sentido le damos a las metodologías ágiles ahora, o a las metodologías activas. Es decir, donde el estudiante pueda accionar. Como por ejemplo, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos. Esa es una forma donde el estudiante tiene que accionar, tiene que vivenciar para lograr solucionar un tema a través de desafíos que van a ir colocando, ¿cierto? Entonces, esta palabra de interacción tenemos que darle más sentido a nuestros diseños. El estudiante tiene que vivenciar, experimentar, ¿no? Es como el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Lo importante es cómo uso esa información que me brindan para resolver situaciones. Entonces, una de las palabras claves en acción y expresión en estas redes es qué tanto mis sesiones de clases están siendo interactivas en el sentido de buscar experiencias o situaciones de aprendizaje a través de experiencias para que el estudiante pueda conectarse y darle más sentido a este concepto que voy a lograr traducir en mi sesión, pero a través de una experiencia. Pero además de eso, es importante colocar la meta, ¿no? ¿Cuál es la meta que mis estudiantes necesiten saber cuando vamos a hacer una exposición? O sea, ¿cuál es esa meta? ¿A qué quiero que tú llegues? ¿Y cómo yo te voy a acompañar para que logres esta meta? ¿No? Diferentes formas de expresar lo aprendido. A mayor diversidad, para garantizar que estamos realmente midiendo de manera responsable esa progresión, no a la hora de evaluar, pues tenemos que considerar que deben haber diferentes formas de expresar. Por lo tanto, si no las consideramos, no estamos dando oportunidad para que ese estudiante que de pronto tiene una condición asociada a discapacidad no muestre desde su funcionalidad lo que está aprendiendo. Y no solo los estudiantes con alguna situación de discapacidad, sino aquel estudiante que tenga una necesidad, como por ejemplo, los estudiantes que tienen alguna situación a nivel de aprendizaje. Nuestros
niños que vienen de pandemia y que están en segundo, en tercer grado y que sus procesos de lectoescritura han tenido una evolución un poquito más compleja, más lenta, debido a esto que hemos vivido, ¿cierto? Entonces, esto son algunas palabras que queremos que se queden impregnadas en tu reflexión para que puedas saber qué tanto de tus decisiones como maestro están yendo por este camino o qué tanto también puedas buscar otras formas para darle más sentido a tus diseños de clase. Finalmente, vamos aterrizando, ¿no? Estas redes estratégicas, sí, pues sí, son conocidas como el cómo al aprendizaje. O sea, cómo vamos dándole recursos a los estudiantes, cuáles son los pasos que ellos requieren, cuál es esa ruta de trabajo con los cuales ellos tienen que transitar para lograr las metas. Finalmente, las redes estratégicas se especializan en planificar, ejecutar, monitorear nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra organización del comportamiento, desde las más básicas a las más complejas. Acuérdense, hablamos de universalidad, ¿cierto? También nos permite demostrar lo que hemos aprendido, desde esas diversas formas, desde las más simples a las más complejas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de redes estratégicas, muchas veces también hay teóricos que comentan que está pensado más en que el estudiante pueda usar esos recursos o esas formas de aprender que el maestro enseñó, pero que finalmente, ¿no? Ellos lo van a utilizar para demostrarnos que han logrado entender y han logrado, ¿no? Desarrollar ese concepto o ese elemento que nosotros hemos planteado para esta competencia que vamos a plantear a lo largo de su trayectoria, ¿no? ¿Qué otros elementos debemos considerar? Dentro de estas redes estratégicas también debemos considerar que hay diversas formas que tiene el estudiante para demostrar lo aprendido usando estrategias de acuerdo a su funcionalidad. Además, también los estudiantes se activan o buscamos a través de diferentes estrategias lograr que puedan darle más sentido a sus propósitos de aprendizaje, ¿no? Un ejemplo, en el caso de los más pequeños, ¿no? Solemos a veces nosotros, las metas están siempre pensadas desde la mirada del adulto, ¿no? Nosotros queremos que mi estudiante aprenda esto porque está marcado dentro de sus ciclo lograr estas competencias que se han marcado, que efectivamente no digo que está mal, está bien, porque es parte de lo que se planifica, pero ¿qué tanto desde la mirada de los estudiantes ellos le dan sentido a sus propias metas? Y tal vez, ahora que tenemos, digamos, estas consecuencias de la pandemia con muchos niños que están todavía, que les han tenido interferencias en todos sus procesos de la electroescritura, por todo lo que ya hemos sabido, ¿no? Trabajábamos con un grupo de niños y conversábamos y escuchábamos el sentir también de ellos cuando ellos tenían que definir sus propósitos de aprendizaje, ¿no? Si queremos hablar de autonomía, claro, progresiva dentro del interés y de la edad del niño. Y había niños que les costaba, que les estaba costando todo este proceso de la lectoescritura. Pero había una meta muy clara para algunos de ellos, es que ellos querían aprender a escribir porque ellos quieren, ¿no? Había un niño en particular que quería aprender a escribir porque quiere escribir un cuento, ¿no? Y esa meta era la meta que este niño se había propuesto, ¿no? Entonces, miren cómo de pronto no validamos muchas veces las metas de nuestros estudiantes, o los chicos no saben, no tienen idea de que existen estas metas, porque están pensando siempre en lo que el profesor pide que yo debo aprender, ¿no? Y acuérdense de estas redes afectivas, es como el estudiante más bien se vincula en su proceso, ¿no?
Y nosotros terminamos siendo estos mediadores en la medida que le demos sentido a esto y que brindemos los recursos y el acompañamiento. Por eso que aquí hablan también que en este proceso hay que ofrecer la posibilidad de manipular diversos materiales y formatos para que ellos puedan elegir desde o según sus habilidades e intereses. Un elemento importante también de la escuela tradicional es que muchas veces queremos que sean autónomas y que tengan recursos para resolver situaciones de la vida. Pero ¿qué tanto les permitimos? Si están acostumbrados a que el maestro dirija, ¿no? Y el que el maestro propone la meta, cuando debería, no digo que no, pero el trabajo debería ser a la inversa más bien. La meta es que tú aprendas a escribir porque tienes esta necesidad de escribir tu cuento. Y claro, y para escribir el cuento, pues tienes que aprender a escribir, ¿no? Pero ¿qué tanto también le permitimos a ellos, ¿no? Poder elegir esas opciones que les damos o esos recursos, ¿no? Claro, si yo sé que tengo un niño con esas características y tengo otro grupo con otras características, desde mi cabeza, estas son los recursos que les van a funcionar. Pero ¿qué tanto le permito a un estudiante que tienes estas dos formas o tres formas? Elige la que más te guste, la que más se acomode a tus características y finalmente te sientas más cómodo. Si realmente queremos lograr aprendices expertos, ¿no es cierto? Entonces, también esto es importante. Otro ejemplo, tenemos niños en las aulas que tienen TEA, por ejemplo, y hay niños TEA que leen a temprana edad y que no se comunican mucho, pero a veces sí funciona que ellos puedan, uno les escribe las palabras y ellos puedan leer, y a veces esas formas son más funcionales para ellos para entender, ¿no? ¿Y qué tanto les damos posibilidades para elegir? ¿Una hoja o una pizarra que es más fácil para ellos funcionales hasta para borrar? Borrar y volver a escribir, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿La pizarra, estas pizarritas, o el papel? ¿Qué tanto le damos a elegir? Cuando tenemos en nuestra cabeza que no, que tiene que ser estratégicamente el cuaderno, porque si no, ¿cómo va a validar? Voy a validar lo que él está aprendiendo, ¿no? Entonces, son formas, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de este diseño universal, es darle sentido a lo que mi estudiante necesita. Claro está que tenemos que tener una mirada a nivel grupal, ¿cierto? Y eso hace que tengamos que diseñar lo que vamos a brindar a este grupo en particular, ¿no? No lo que está ya diseñado a través de, digamos, de lo que siempre está en el sílabo, de lo que siempre está en la planificación, cuando de repente esa planificación no responde a las necesidades de ese grupo en particular, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos de tiempo bien, ¿no? Querida Bea, querida Jessica, a ver, es muy interesante todo lo que nos estás mostrando y compartiendo hasta ahora. Quisiéramos de repente terminar esta primera parte para luego continuar ya con nuestros docentes que están inscritos en el curso. Y creo que es propicio justo hacer aquí un pequeño alto, que viene la parte más profunda ya de poder profundizar un poquito más en estas redes para poder ya conocer también cómo desde nuestra práctica docente podemos ir incorporándolas o ir revisando también aquello, como bien tú lo has dicho, que también ya vamos incorporando. Y me parece sumamente importante, Jessica, que nos lleves y nos ayudes mucho ir hacia la reflexión de nuestras propias planificaciones. Eso me parece sumamente importante porque es necesario hacer una reflexión crítica para irnos dando cuenta por dónde estamos, qué necesitamos implementar y sobre todo me parece fantástico ir reconociendo aquellas funciones ejecutivas, ¿no? Que tienen elementos básicos para el aprendizaje. Y esto, ir reflexionando, nos va a permitir justamente ir viendo cómo ofrecer diversas estrategias, diversos recursos que nos permitan que nuestros estudiantes logren progresivamente ser estratégicos, llegar a la meta y sobre todo permitirles
útiles también que puedan ir mostrando o expresando lo que van aprendiendo de diferentes formas. Entonces, creo que aquí vamos a hacer un pequeño alto, agradeciendo además a las personas que nos están viendo en vivo y bueno, invitarlos a que nos sigan además en nuestras redes sociales para nuestras siguientes actividades. Muchas gracias a quienes nos siguen en vivo. La Asociación Ainimundo, en alianza con la UGEL 01, les agradece mucho su participación y los esperamos en nuestras próximas actividades.